Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, actualización jurisprudencial del viernes 27 de septiembre de 2019. Tenemos 54 nuevos criterios para estudiar. ¿Qué nos dice el Pleno de la Suprema Corte en jurisprudencia? Una semana más en donde no hay publicación de jurisprudencia. Te invito, insisto, siempre a que vayas a ejecutorias dictadas en controversias y acciones de inconstitucionalidad. No hay publicación. Seguramente por las fechas recientemente inhábiles, eso siempre genera un tanto de menos producción jurisprudencial en cuanto a publicación. En tanto, la primera sala hay 9 tesis aisladas, la segunda sala 2 jurisprudencias, 8 jurisprudencias de los plenos de circuito y 35 tesis aisladas los tribunales colegiados. ¿Qué nos dice la primera sala en las tesis aisladas? En la tesis 80 romano diagonal 2019, principio de igualdad procesal en el procedimiento penal, sus alcances. Hace el análisis de que el principio citado encuentra sustento en el artículo 20, apartado A, fracción quinta de la Constitución Federal. Se relaciona a su vez con los principios de igualdad ante la ley entre las partes previstos en los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales y describe en la parte conducente el principio de igualdad procesal. Se refiere esencialmente a que las partes tendrán los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales y deriva a su vez de la regla general de la igualdad de sujetos ante la ley, lo cual exige cualquier supresión de cualquier tipo de discriminación. Y en la parte final, las partes procesales que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato. Entonces, en la parte conducente final dice, la Constitución, los tratados y las leyes no pueden privilegiar a un sujeto en el debate con algún acto procesal que le proporcione una ventaja indebida frente a su contrario. Esto es para nuestros amigos penalistas, tenemos este criterio aislado. Esta tesis aislada de la primera sala, cuando se promueve una demanda de amparo directo, normalmente suelo decir blindas la demanda. ¿Qué quiere decir? Que no solamente planteas cuestiones de inconstitucionalidad por ilegalidad, sino que además planteas inconstitucionalidad de normas generales a través de los conceptos de violación o interpretación directa de un derecho humano previsto en la Constitución o en un tratado. No basta ello para que la Corte lo examine, sino que debe de ser además de importancia y trascendencia el asunto. ¿Qué pasa normalmente en los acuerdos del ministro presidente? Imagínate cuántos miles de recursos llegan y pues bueno, la gran mayoría se desechan. ¿Y qué dice ahora esta tesis? Importancia y trascendencia debe examinarse en el recurso de reclamación cuando en el acuerdo recurrido no se motiva la causa para determinar que un amparo directo en revisión no cumple con dicho requisito de procedencia. El criterio es que, pues sí, si no lo examinó, pues entonces se va a reclamación y en reclamación lo planteas, pero ¿qué va a suceder por algunas otras tesis? Que si la sala respectiva llega a la conclusión de que sí es cierto, no fundó y motivó desde el punto de vista de exhaustividad el ministro presidente, seguramente por sus grandes cargas de trabajo. Sin embargo, si de todas formas el asunto no es de importancia y trascendencia, se desecha. Ejercicio de la acción penal, procedimiento a seguir cuando el fiscal no formula acusación en el plazo que la ley prevé para tal efecto. Parte conducente, ponle pausa, lee la completa. La etapa de investigación complementaria tiene como objetivo establecer por parte del fiscal si la conducta incriminada es probablemente delictuosa, así como las circunstancias de comisión de identidad del autor o partícipe de la víctima del daño, razón por la cual el legislador dejó explicitado que una vez cerrada la investigación complementaria, es obligación del Ministerio Público solicitar el sobreseimiento total o parcial de la causa. También estableció que si el Ministerio Público no presenta cualquiera de las obligaciones referidas, el juez de control, sin hacer una valoración de la causa, debe limitarse a hacer del conocimiento del procurador en una sola ocasión tal situación para que se pronuncie en el plazo de 15 días y en caso de que el titular de la Fiscalía no emita pronunciamiento al respecto, el juez de control
ordenará el sobreseimiento de la causa. Esto de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el sistema tradicional, acuérdate cómo era el tema cuando no se formulaban las conclusiones. Ejercicio de la acción penal, la prevención que regula el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales no vulnera el principio de imparcialidad. Te invito, ponle pausa, vamos a leer. No tiene un interés coadyuvante en la persecución del delito. Ejercicio de la acción penal, la prevención que regula el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuando el fiscal no formula acusación, no vulnera el principio de igualdad procesal. Es el mismo bloque de lo que hemos estado haciendo, es acorde con los derechos fundamentales de la víctima u ofendido. La prevención del 325 no viola el derecho al debido proceso y dice, la formulación de la acusación corresponde al fiscal en términos del artículo 21, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso fue todo un solo bloque acerca de qué sucede cuando no se formula la acusación y entonces se le da vista al fiscal. Conflicto competencial, directrices a seguir cuando un tribunal colegiado de circuito conoce por razón de turno de una demanda de amparo directo en la cual se le señala como autoridad responsable. Y dice en la parte conducente, dice que resulta necesario establecer las siguientes directrices, no conlleva que de manera inmediata decline la competencia, el tribunal colegiado a través de su presidente está obligado a proveer sobre la demanda, si como resultado de la revisión de la demanda y que aún existe sobre el motivo como responsable con fundamentos, debe prevenir al quejoso a efecto que de plazo de 5 días precise cuál es el acto concreto que le reclama ese órgano colegiado con el apercibimiento que no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda y surge la duda si en realidad lo que el quejoso persigue el señor como responsable es plantear el impedimento, deberá prevenir al quejoso para que aclare su demanda y exponga las razones de las que sustenta. ¿Qué tiene que ver esta tesis? Pues sí, hay conflictos competenciales que se generan cuando el quejoso, en la demanda de amparo, no quiere normalmente que un tribunal colegiado conozca de algún asunto. Entonces busca señalarlo como responsable para que con ello ya se declaren impedidos los compañeros magistrados y ya no conozcan del asunto. No, la Corte nos dice, no, mira, te van a ir haciendo todas estas prevenciones para que efectivamente quede de manifiesto por qué razón lo está señalando. Importancia por la cual debemos de estudiar las tesis y las jurisprudencias. Esas fueron las de la primera sala. La segunda sala tenemos 2 jurisprudencias. Ay, que mira, ¿te acuerdas? Vimos en la de la primera sala que si en el recurso de reclamación puedes plantear que no estudió la importancia y trascendencia, eso fue en tesis aislada, pero en jurisprudencia en la 132 del 2019, la segunda sala dice, revisión en amparo directo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para desechar ese recurso por no reunir los requisitos de importancia y trascendencia, sin encontrarse obligado a razonar de manera detallada los motivos para ello. Pues bueno, lo dice la Corte, lo dicen los ministros de la segunda sala, es una jurisprudencia obligatoria. Dice en la parte conducente, pues que bueno, como al final la determinación de si se admite o no es de la Corte, entonces dice es una atribución discrecional de ese alto tribunal, es un ejercicio inherente a las funciones que le corresponde como tribunal. Por tal razón resultan infundados los agravios de la parte recurrente relacionados con la ilegalidad del acuerdo que desecha el amparo directo en revisión en los que solo plantea su indebida motivación. Pues bueno, entonces chécate, normalmente los acuerdos de presidencia son similares. Insisto, imagínate cuántos y cuántos miles de asuntos llegan y se reservan estos casos de amparo directo en revisión exclusivamente de verdad para asuntos muy, muy, muy específicos en donde se pueda conocer. Por esta razón es que la Corte da este criterio. Recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción primera, inciso B de la Ley de Amparo, cuyo trámite de resolución es urgente, procede contra el auto inicial en que declara sin materia el incidente de suspensión en amparo indirecto.
Mira qué interesante. Ahora dice que el recurso de queja de término no solamente procede contra las resoluciones que declaran conceden o niegan suspensión de plano, conceden o niegan suspensión provisional, sino que nos dice también que en este caso, dice, el auto que niega es equiparable al acuerdo en el que al inicio se declara sin materia el incidente de suspensión, porque aun cuando en el aspecto formal difieren de su sentido, en el plano práctico producen exactamente los mismos efectos que se traducen en frustrar la protección anticipada que se persigue con la solicitud de la suspensión del acto reclamado. En consecuencia, por analogía, su impugnación encuadra en el supuesto de procedencia previsto en el 97, fracción primera, inciso B de la ley de amparo. Muy interesante, la queja de término también si se declara sin materia de inicio el incidente de suspensión. Vamos a ver qué más nos dicen los plenos de circuito. En los plenos de circuito tenemos 8 jurisprudencias, sentencias de las salas penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dictadas por mayoría de votos. Para su validez deben ser firmadas por los 3 magistrados que las integran. Sin embargo, debe estimarse válidas si las firman la mayoría y sin solución de continuidad se plasma el voto particular firmado por magistrado disidente, siempre que se forme una sola pieza documental. Primer circuito. Responsabilidades administrativas de los miembros de la Policía Federal a quienes integran el servicio profesional de carrera policial. Les es aplicable tanto la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos como el régimen disciplinario específico regulado en la Ley de la Policía Federal y su reglamento. Prima de antigüedad de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para calcular su monto debe considerarse las últimas cantidades recibidas por estímulos de asistencia y puntualidad al terminar la relación laboral por jubilación de años de servicio. Procedimientos de transparencia y acceso a la información. La autoridad administrativa, al proporcionar la información relativa a condonación de créditos fiscales, no se encuentra obligada a llamar previamente a los contribuyentes beneficiados cuyos datos son revelados, pues no cuentan con un derecho oponible. Juicio contencioso administrativo federal. Para que proceda contra la falta de pago estipulada en contratos administrativos de obra pública debe existir previamente una resolución expresa o ficta recaída a la petición del contratista. Esto es en tercer circuito. Inventario y avalúo en el juicio sucesorio. La sanción de tener por desistidos a los opositores por inasistencia a la audiencia incidental vulnera el derecho a la jurisdicción. Fondo de vivienda. Los juicios en los que se reclame la negativa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa a devolver a los pensionados o jubilados las aportaciones acumuladas a aquel deben resolverse en la vía administrativa. Y finalmente, beneficios preliberacionales. Es necesario agotar el principio de definitividad cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución judicial que desecha de plano o niega la solicitud relativa, con independencia de cuál se trate o en qué ley esté previsto. Pleno en materia penal del primer circuito. Nuevas jurisprudencias de pleno de circuito. Y finalmente nos vamos a estudiar las 35 tesis que tenemos de tribunales colegiados. Violaciones cometidas en la detención del inculpado con motivo de la excepción prevista en el artículo 16 constitucional, flagrancia o caso de urgencia no analizadas previamente en indirecto, procede su examen en amparo directo conforme a la jurisprudencia 45 del 2013, sin que pueda eludirse su análisis bajo el argumento que ese tópico se vincula con un tema de valoración de pruebas. Esta es, lo están manejando conforme a el criterio tradicional. Recuerda, hay unas jurisprudencias del 7 de diciembre del 2017 en donde nos habla del fenómeno de preclusión en cada una de las etapas, responsabilidades subjetivas, extracontractuales, rescisiones, recursos, pruebas periciales, prescripciones, perspectiva de género, normas oficiales mexicanas, libertad provisional, jugo especial. Yo ya leí todas estas tesis. Jefe del equipo médico en una cirugía, criterio para identificarlo, hidrocarburos, faltas de asistencia, excepciones, equipo médico, educación, conflictos, conceptos de violación, en jurisdicción escalonada, ofrecimientos y medios de trabajo. Te invito a entrar al link respectivo
para darle lectura. Yo, como cada fin de semana, te invito, estoy ahora como consultor independiente, te invito, entra a la página teisespinosa.com, estoy ya dando el coacheo integral en materia de amparo. ¿Qué te parece? Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.